Nosotras somos Martínez López Jimena y Becerril Leguel Celina presentando Cómo ser indígena en la CDMX. En el momento en que dos se interpelan, se trata del encuentro de dos visiones del mundo, de dos proyectos políticos. Surge la posibilidad de reconocimiento del otro y sus condiciones de construcción política. No obstante, el problema con esta perspectiva es que típicamente oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación y colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación entre personas. De la misma forma, limita la interculturalidad al contacto y a la relación, muchas veces a nivel individual, encubriendo o dejando de lado las estructuras de la sociedad, políticas económicas, sociales y también epistémicas, que posicionan la diferencia cultural en términos de superioridad e inferioridad. Por eso mismo es necesario problematizar y ampliar la perspectiva relacional considerando dos perspectivas adicionales que dan contexto y sentido al uso de la palabra y concepto de interculturalidad en la coyuntura actual, evidenciando a la vez sus significados, usos, intencionalidades e implicaciones sociales y políticas. Y aunque la interculturalidad aparece como eje transversal o marco para introducir la diversidad y el reconocimiento del otro, en estas reformas su intencionalidad no ha sido refundar o repensar los sistemas educativos, sino añadir y acomodar un discurso de la diversidad e interculturalidad, entendida como convivencia, tolerancia, respeto y reconocimiento de la diferencia cultural sin mayor cambio. Este problema se puede observar entre otros ámbitos en la producción de textos escolares, la formación de maestros y los currículos usados en las escuelas, bajo el pretexto de la interculturalidad. Las editoriales de los libros escolares asumen una política de representación que, mientras incorpora imágenes de indígenas y negros, refuerza estereotipos y procesos coloniales de racialización. En la formación docente, la discusión sobre interculturalidad se encuentra en general limitada al tratamiento antropológico de la tradición folclórica. En el aula, la aplicación es marginal al máximo. Por ello, visibilizar las redes de significación y los conflictos por el control social dentro de ellas, es decir, de construir la interculturalidad, permite comprender por qué, y a pesar de un uso discursivo cada vez más difundido, la interculturalidad no ha sido asumida como tarea de todos y tampoco como acción y herramienta para la construcción de un universalismo alternativo y plural. Dentro del trabajo de campo que realizamos, buscamos preguntar cuál es la definición de ser indígena por parte de las comunidades que formaron parte de este programa de caravanas de artesanos y productores de pueblos originarios y comunidades indígenas. Sobre todo, uno de los rasgos que más predominó al preguntarles era que pues alguien que es indígena, sobre todo, tiene el conocimiento de la lengua materna. Otros aspectos con los que se identifican son haber obtenido el conocimiento para la fabricación de sus productos por tradición familiar y sobre todo que hay una conexión importante entre el proceso de la elaboración con la cosmovisión heredada. Por ejemplo, había una persona que trabajaba la palma, tejía petates, canastas y diversos productos. Decía, pues no nada más es vender por vender, o sea, también respetamos a la gente que es revendedora, pero nosotros como productores pues sabemos por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hay una presencia de nuestros antepasados en esto, ¿no? Erendira es una artesana que muy amablemente estuvo platicando con nosotras. Ella se dedica también a la herbolaria tradicional y a la elaboración de joyería. Al momento de preguntarle, oye, ¿tú eres indígena? Nos dijo, claro, o sea, no hay de otra, por supuesto. Mi abuela era una india de ascendencia náhuatl y mi otra abuela era de ascendencia purépecha. Entonces, yo sí o sí sé cuáles son mis raíces, sé de dónde aprendí todo el conocimiento que al día de hoy vengo pues practicando y actualmente todavía sigo radicando en el pueblo originario de Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa. Entonces hay gente que tiene como bastante claro cuál es su identidad a partir de estos elementos, territorio, cosmovisión y lengua. También buscábamos conocer cómo se define la identidad ser indígena por parte de instituciones y funcionarios públicos. ¿Quiénes son las personas indígenas? Tanto dentro de los mundos indígenas como dentro de los no indígenas no existe un acuerdo sobre quiénes pueden o deben ser incluidos legítimamente en la categoría. Estos desacuerdos tienen consecuencias profundas, sentimientos personales, cuestiones de poder, derechos y acceso a recursos. En particular, que se pueden distinguir tanto en la vida cotidiana como en los mundos académicos, tres grandes definiciones de la definición, que tienen implicaciones grandes para nuestra comprensión de la realidad social. La familia indígena como un modo de definición. Algunas de las características que nos parecen útiles de este modo de definición son:
Primero, nos permite abandonar la búsqueda de criterios ahistóricos o definitivos. Segundo, se puede sustituir la pregunta por el sentido. ¿Qué significa ser indígena? ¿Qué es un indígena? Por una pregunta por los usos. ¿Cómo se utiliza o cómo se ha usado la palabra indígena? Se da en este caso una transición desde una concepción normativa de la conceptualización, cómo se debe definir el término indígena, hacia una concepción descriptiva, cómo usan las personas el término indígena. Reflexionando sobre las estrategias más eficaces para aplicar la interculturalidad en la práctica para que esté más próxima a la política local, hay que abolir sistemas estructurales de discriminación a las personas indígenas para reconstruir sistemas culturales. Así como la educación intercultural es un sistema de deslinde del Estado sobre el tema de la interculturalidad para que las personas indígenas fueran las que tuvieran que cambiar y aprender de interculturalidad para que las demás personas no lo hagan. Con el antecedente de que muchos estados latinoamericanos, incluido el Estado mexicano, ha aprendido a promover la interculturalidad y reconocer la diversidad para gobernar y administrar. Sin embargo, dialogando con problemáticas indígenas actuales, enfatizamos en la importancia de la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno y la autogestión de los pueblos indígenas. Múltiples movimientos indígenas han enfatizado el fortalecimiento de lo propio y particular tanto en el campo identitario, pueblos y nacionalidades, por ejemplo, como en los campos político y jurídico, la autonomía, circunscripciones territoriales, administración de justicia, derechos de propiedad intelectual. El derecho por excelencia de los pueblos indígenas es la libre autodeterminación, ubicando al autogobierno como forma de desarrollo de la dimensión política. La integridad cultural hace parte de la dimensión cultural de la autodeterminación. En el caso de la autonomía, ha de entenderse como una facultad, es decir, una potestad otorgada a una comunidad o pueblo para autogestionarse, sin que ello implique la autodeterminación con todos sus componentes. La libre determinación se predica respecto a los pueblos como la capacidad de escoger su propio devenir, por ejemplo, incluyendo también la educación superior indígena como un instrumento de autodesarrollo. La autogestión es un componente de la llamada autodeterminación, dado que es posible la existencia de una comunidad con capacidades de autogestión sin que necesariamente pueda autodeterminarse, como también puede concluirse entonces que si una comunidad puede autodeterminarse, debe tener el derecho de autogestionarse o ser autónoma. Ambas acepciones son diferentes, puesto que si bien una población indígena puede autónomamente decidir sobre su gobierno, territorio, cultura y política, dicha potestad se está adjudicando en pro de un derecho que obedece a una necesidad de no discriminación y de libre ejercicio de escoger lo que a bien tengan. Este, por supuesto, es el de la autodeterminación. La falta de reconocimiento formal y legal de la autodeterminación implica que las autoridades no consideran que realmente los grupos indígenas son pueblos, con todo lo que ello implica desde la perspectiva del derecho internacional. Actualmente, el reconocimiento de la autodeterminación es un derecho que debe darse a todos los pueblos, entre ellos los indígenas.